Aleluya, Baruch Hashem, amados hermanos, amadas hermanas, bienvenidos a otro día de celebración de ceremonia delante de nuestro Adonai, de nuestro Elohim. Y poco nos falta ahora para empezar las fiestas y vamos a ir preparándonos, pero de una manera espiritual, ¿sí? Porque mira tú qué fácil es comprar adornos y hacer ahí una fiesta muy bonita, pero si queremos embellecer algo sería nuestro alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro caminar, nuestro andar con Él. Esto sí que lo podemos hacer cada día más bonito, es decir, sacar toda la contaminación que tenemos dentro y llenarnos de lo que es el Ruach, el Espíritu. De hecho, como ya hemos empezado a hablar de lo que es el bautismo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu y en fuego. Empezamos la vez pasada hablando de lo que es el bautismo en el fuego, con el fuego. Vamos a seguir hoy en la misma sintonía, hablando de lo que es este bautismo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la obra de Adonai Elohim sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh. Y de hecho ya es un mandamiento esto, de andar en el Espíritu, no andar en la carne, no andar en nuestras teologías, doctrinas, historias, estrategias. Esta parasha de hoy que tenemos, Kitetse, de hecho es así, cuando salgas, y todo va en concordancia con el mensaje que tenía Don Yeshua HaMashiach cuando estaba en la tierra, junto antes de partir de esta tierra. Él nos ha dicho a nosotros que fuéramos a ser discípulos, que teníamos que salir. Entonces viene esta parasha y te dice, cuando salgas, y no cuando salgas de compras, no cuando salgas de vacaciones, sino que cuando salgas a la guerra. Por eso vamos a ver que a la hora de salir a la guerra no podemos salir de cualquier forma, sin las armas, sin las instrucciones necesarias. La Torah sí que son instrucciones, pero eso son para nosotros. Pero a la hora de hacer la guerra, estamos en una guerra. Ahí sí que necesitamos las instrucciones que nos va a dar el Ruach, las instrucciones que les vamos a recibir por medio del Ruach. Bueno, así que vamos a tratar este Shabbat de ver cómo y lo que es, lo que significa y lo que supone el bautismo en el Ruach y en el fuego, ¿sí? Porque el apóstol Pablo nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Y esto marca la diferencia. O eres hijo de Elohim o no lo eres. O eres guiado por el Espíritu de Elohim o no lo eres. Solamente pretender o igual te parece a ti que estás guiado, esto no vale. Hay que ser. No tiene nada que ver con la opinión. ¿Qué piensa uno de sí mismo? A mí me parece que estoy guiado. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Elohim fueron bautizados en el Ruach, en el Espíritu. Los otros no. Como hay mucha gente que puede venir a la Ikejilá, a la iglesia, y solo le parece que ha nacido de nuevo. Así que hoy vamos a considerar esta afirmación que Pablo ha dicho, que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Elohim. Por eso hay una directa relación entre la guía del Espíritu y tu identidad de hijo. ¿Somos israelitas? Sí. Pero una identidad tremenda es de ser hijo de Elohim. O sea, nadie puede decir que es hijo de Elohim si no hay evidencias en su vida de que está siendo guiado por el Ruach HaKodesh. Por eso, mira, los que van a nacer de nuevo son los que siempre van a regresar. Usted sabe por qué regresó el hijo pródigo. Él regresó porque era hijo.
y capacitó quién era el Padre. Así que, aunque uno ande mal, bueno, es hijo, pero él ande mal. No sabe mucho, no entiende mucho, todavía tiene por ahí cosas pecaminosas en su vida. Pero su identidad, en la virtud de esta identidad de hijo, él va a volver al Padre y va a volver a hacer las cosas como es debido. Por eso, si este mensaje a usted le encuentra, no ande bien, exactamente por ser hijo y tener esta identidad de hijo de Elohim, esa lo va a llevar a hacer las cosas bien y vivir en la verdad. El Ruach HaKodesh, guiando a una persona, le da autoridad para entonces ser reconocido como hijo de Elohim. Y leemos en Lucas 3, 15 a 16, que como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mashiach, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Ruach HaKodesh y fuego, en el Espíritu Santo y fuego. Fíjate qué importante decir que solo él puede hacerlo. Esta es una tremenda declaración, ¿sí? Que de hecho debería causar un tremendo gozo a los que ya han sido bautizados con el poderoso Ruach HaKodesh. Porque eso significa que Yeshua, solamente el auténtico y genuino Yeshua, se encontró contigo un día en la vida para derramar solo aquello que él puede derramar sobre el pueblo de Elohim, Israel, el pueblo de Elohim que está en Ruach. Dice, él los bautizará, no el pastor, no la quijilá, no la denominación, no un moré, no un roé, no un logo, no un ministerio, él. Por eso usted tiene que ser bautizado por él. ¿Por quién? Por Yeshua HaMashiach. Por eso no basta con tener la Torah y girar todo alrededor de la Torah, ¿sí? No se quede estancado en la Torah. Mira, fíjense un poco. Dice Juan el Bautista, yo os bautizo en agua. El bautizo en agua era para el arrepentimiento, ¿cierto? Es lo que ha dicho él, para el perdón de pecados. Y lo hicimos, todos lo hicimos. Pero dice, él os bautiza, más allá de esto. Ellos tenían que volver a la Torah. Teshuvah. Teshuvah era lo que predicaba Juan Bautista. Volver a la Torah porque no andaban bien. Y dice, yo os bautizo con agua. Bien. Ya fueron bautizados ustedes con agua. Todos. Y en el nombre de Yeshua. Mejor. Pero dice, viene uno que él va a ir más allá adelante. No se va a quedar ahí estancado. Dice, él os bautizará con Espíritu Santo, con Ruach HaKodesh y con fuego, ¿sí? Por eso, no se queden ahí estancados en la Torah, porque la Torah es solamente el fundamento sobre el cual hay que edificar. Esto ya lo sabemos que lo ha dicho Pablo, que él ha puesto el fundamento. Los que aún no superaron el nivel de cumplir los mandamientos son todavía niños. Por eso no edifican. Hay gente que todavía aprende lo que son los mandamientos y cómo deben cumplirlos. Bueno, es entendible para ellos. Solamente que no se pueden quedar ahí. Pero ustedes, por ejemplo, los que están aquí conectados, ustedes ya llevan tiempo en la Torah, ya nos conocemos, ¿no? Y ahora no podemos quedarnos en este nivel, poniendo siempre el fundamento de la fe, siempre hablando de lo mismo. No, ya lo superamos. Ya hace años hablamos de eso. Ya estudiamos en el instituto todo lo que se podía estudiar sobre los mandamientos, sobre cómo hay que cumplirlos. Ya no hay novedad. Ahora nosotros vamos a ver. ¿Qué dice en Hebreos 6:1? Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras fuertes de la fe en Elohim, tal y cual, saben el versículo. Dice, vamos las cosas rudimentarias, vamos dejándolas, ya las sabemos, ya las conocemos, no hay que darle vuelta y vuelta siempre a lo mismo, hablar siempre de lo mismo, nos vamos a cansar, yo me aburro si hablo siempre de lo mismo. Y dice aquí el autor, ¿no?, de la epístola
de los hebreos. Dejamos ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección. Ahora estamos en un camino hacia la perfección y no estamos siempre en el fundamento. Eso ya lo sabemos. El arrepentimiento ya pasó en nuestra vida. ¿Y qué dice Pablo? Dejamos, ¿sí?, de poner siempre el mismo fundamento y dice, cada uno, en 1 Corintios 3:10 dice Pablo, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima de este mandamiento, de este fundamento. ¿Sí? Él no dice que hablemos siempre de la parashá y de la Torah y quedar siempre ahí. Él dice que ahora hay que edificar. Él, así ha dicho unos versículos más arriba, si leen, dice Pablo que él ha puesto el fundamento. Él dejó claras las cosas sobre la Torah también, como Yeshua lo ha dejado claro. Y ahora dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Usted tiene que edificar. Cualquiera que ha llegado a la Torah tiene que edificar. ¿Sí? Así que no podemos tampoco edificar de cualquier forma. Cualquier edificio necesita una autorización antes de su construcción. Los que se hicieron su propia casa ya lo saben. Tuvieron que ir a pedir permiso. También lo que necesitamos es poder para edificar y la autorización para usar el poder. Usted para usar una grúa va a necesitar a pedir un permiso para usar esta grúa. ¿Sí? Primero pides permiso para hacer la obra. Mira, voy a hacer una casa. Vas ahí al condado, pides el permiso. Después necesitas andamio, necesitas grúa, otro permiso para usar el poder. Lo mismo pasa cuando queremos hacer la obra. Tiene que darte el permiso, tiene que darte autorización. Y después tiene que autorizarte este poder para hacer las obras. En el mundo espiritual no podemos entrar ahí a base de fraude. Hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana. En el nombre de Yeshua, que ahora somos pueblo. No es así. No es así, porque si vas sin autorización, te vas a enfrentar a una multa. Y quien te espera es el adversario. El adversario sabe que usted empezó la obra sin la autorización. Usó el poder sin la autorización. Y ahí va por ti. Allá va por ti, te caza y te destruye. ¿Por qué? Porque decías, todo hace el espíritu tal, sin estar llenado, sin tener la autoridad de usar el poder. La fuerza del poder, el peso del poder se mide en base a quien te da la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier gobierno empodera y da autoridad a sus ministros para poner por obra las leyes en un país, en un territorio. El reino de Adonai Elohim funciona igual. Él te da autoridad y te empodera para poner por obra las leyes del cielo aquí en la tierra. Nosotros aquí no operamos por nuestras leyes. Sí, podemos. Podemos ser una denominación con nuestras leyes y usarlas aquí en la tierra. Pero el reino de Adonai Elohim, si lo queremos manifestar aquí en la tierra, necesitamos ser empoderados y autorizados por él. Dice aquí Mateo 3:2, dice el Juan Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Por eso, antes de hacer la obra, antes de hacer cualquier cosa, dice primero arrepentíos. Si no está uno arrepentido, no viene el reino. ¿Qué significa no viene? No se manifiesta, no se pone por obra. Después del arrepentimiento, sí que se va a manifestar el reino de los cielos en la vida de uno. El versículo 11 dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que bautizará en Ruach HaKodesh, pero él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Ruach HaKodesh y fuego. ¿Sí? Por eso necesitamos no quedar solamente en este bautismo en agua, y siempre antes de las fiestas, dale, bautismo tras bautismo.
Lo que necesitamos es buscar que Él nos bautice con ruaj y fuego. ¿Y qué es esto? Para no crear confusión con otras doctrinas eh, carismáticas o pentecostales, otras desviaciones. La llenura de poder, autoridad y dominio se llama bautismo en Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Sí, por eso ya sé que muchos hacen tevila tras tevila antes de las fiestas, aunque no sea necesario, pero ahí siguen, estériles, vagos, débiles, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay poder, hay solamente un ritual. Y en Hechos 1:8, ya sabemos el versículo, hay una gloriosa razón de por cuál cada uno de nosotros debemos ser bautizados. Ahora, a mí la verdad no me interesa si usted cree o no cree en el bautismo en Ruach, ¿sí? Pero usted hoy va a escuchar fundamentos. Mira, cuando digo fundamentos, no diga argumentos, ¿no? No argumentos, porque muchas veces en las quejilas manejamos mucho argumento y no fundamentos, ¿sí? El fundamento es el que destruye el argumento y la palabra de Elohim es el verdadero fundamento y autoridad en la quejilá. Os he dicho muchas veces, no se pierdan el tiempo en línea argumentando con la gente, discutiendo con la gente, entrando en polémica, porque el argumento nunca edifica a nadie. A usted lo que le va a edificar es el fundamento. Usted necesita fundamento en su vida, no argumentos. Por eso yo tampoco entro en pleitos y en cosas, en debates que hay en las redes, porque eso es todo argumento. Y la gente lo que manipula es argumento. Trabaja, obra con argumento, pero no con fundamento. Y así andan. Ni ellos saben a qué dirección van. No saben a dónde ir, no tienen ningún propósito. ¿Sí? Pregunta tú todos estos ministerios que dicen ellos que son casa de Israel, si tienen un propósito, si tienen una visión. Ni ellos la saben. ¿Por qué? Porque solamente manejan unos argumentos, pero fundamento cero. Si les preguntes o si les pides, les sugieres, si les pides ya es mucho, si les sugieres que tienen que estudiar, oh, como que es una ofensa. ¿Estudiar para qué? Nosotros ya sabemos, oh, wow, nosotros tenemos la Torah. Pero hablas con ellos y ya ves que no tienen fundamento. Por eso yo se lo digo, que me da igual si lo que piense usted del bautismo en el Rúa. Aquí ni voy a traer argumentos para una cosa o para otra, sino que vamos a ver juntos lo que es fundamento, lo que tiene que ser base para nuestra vida. Yo, porque se lo digo, que para mí, para mi vida sí que es base lo que voy a enseñar. No es base desde ahora, no es un fundamento desde ahora. Lo llevo desde antes, desde cuando ya era cristiano, para decir así. Porque son los principios iguales, tenemos cosas en común, de hecho, con los cristianos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas personas dentro de la Quejilá ignoran exactamente el propósito del por qué Elohim envía el bautismo y el propósito del por qué debe uno sumergirse en el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Por eso es que justo los tengo ahí fichados. Es decir, este mensaje tiene una dirección muy clara para los fieles, los creyentes de la casa de Jerusalén, que no consideran indispensable ser bautizados en Ruach, porque según ellos, solo los pentecostales, los carismáticos, creen en eso, hablan de eso y le hacen tanto hincapié en eso. Que estoy de acuerdo que hay desviaciones, pero cuando digo que nosotros hablamos fundamento aquí, lo hablamos de una manera correcta, ¿sí? No de una manera, no vamos a hablar aquí de cosas abusivas, cosas espectaculosas que la gente usa en el nombre del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Pero nosotros lo que hablamos aquí es entender que realmente es un imperativo este bautismo. Es fundamental que uno sea bautizado en Ruach y fuego. Y usted realmente,
Si cada uno de nosotros queremos realmente hacer la obra de Adonai Elohim, que Él nos ha encargado, porque Él nos ha encargado ni siquiera en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1:8, cuando se ha dicho, ustedes van a ser testigos hasta los confines de la tierra, es prácticamente reiterar el propósito del pueblo de Israel desde cuando se formó como pueblo. Ellos tenían que ser luz de las naciones. Lo que ha dicho ahí en Hechos capítulo 1:8, o Mateo, ¿no? Y de hacer discípulos. No es algo más que reiterar lo que se ha dicho en la Torah, de que Israel tenía que ir a hacer discípulos y ser luz a las naciones. ¿Sí? Exactamente eso se nos dice aquí. Todos los que son la casa de Israel, pueblo de Israel, tienen que hacer eso, no los demás. Y desafortunadamente lo que es casa de Israel no ha hecho eso y tampoco lo está haciendo. En cambio, los cristianos que tanto criticamos, ellos mira que le pusieron empeño, sobre todo en los últimos 6 siglos. Sobre todo en los últimos 6 siglos, ellos sí que entendieron muy bien un mandamiento tan simple, que ni siquiera fue dado por ellos, para ellos, pero lo pusieron por obra. Ahora nosotros que tenemos más conocimiento, debemos estar más determinados en cumplir con lo que se debe. Se lo cumplieron los que decimos nosotros que estaban en la mentira, fíjate. Se pusieron ellos a cumplir el mandamiento estando en la mentira. Pues más nosotros que estamos en la verdad. Estamos obligados. Estamos obligados y se lo digo porque Ruach nos obliga. La identidad nos obliga, no yo. Yo no obligo a nadie. De hecho, ustedes ya saben. Por eso yo creo que a nosotros, todos que estamos aquí, Adonai Elohim no nos juntó simplemente para que fuésemos una familia, sino que hay una obra detrás de cada uno de nosotros y de cada congregación, y hay una tarea que tenemos que hacer. Nadie puede ser para Elohim, ni puede hacer para Elohim, si primero no viene sobre él el poder del Espíritu. Por eso el bautismo de Ruach nos da el poder para hacer y permanecer. No solamente hacer, sino que permanecer. ¿Saben lo que dice Juan 15:5? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No solamente el que hace, el que permanece. Si no permanecemos, no vamos a ser fructíferos. Y no basta con traer fruto, sino fruto que permanezca. Juan 15:16 dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Nuestro fruto tiene que permanecer hasta la venida de Yeshua, que se quede. ¿Qué son estos? Son almas salvadas. Este es el fruto que permanece. Después lo demás, lo que hacemos, son obras, pero el fruto que permanece, estas son las almas que han sido salvadas, redimidas, tienen vida eterna, por eso permanecen. Así que Elohim no nos llama para seguir siendo vagos, pecadores, ni seres normales, ¿no? Cuando Elohim nos llama, nos va a convertir en algo no normal, no natural, sino que en algo sobrenatural, en un hombre, en una mujer, ¿sí? Hay tanto mujer de valor, hay tanto mujer hebrea, hay tanto, pero yo no las veo. No veo estas piernas que dice el profeta, no veo estas piernas llevando las buenas nuevas. Veo tantas mujeres de valor, mujeres hebreas, piedras preciosas, chismosas, de todo tipo, pero menos el evangelio llevan de todo. Mujeres empoderadas, llenas de oro, de arretes. No, él no es de ser empoderado por el Espíritu. Él ha venido con otro propósito, ¿sí? De ser diferentes, un sello diferente.
el sello de Ruach, para que nosotros gobernemos en esta tierra, ¿sí? Que hagamos y realicemos esta obra. Decía la hermana, poco antes, ¿no? La hermana Juaní. No, estamos ahí en lo nuestro, en lo confortable, en lo confortable. Y Él nos quiere sacar de lo confortable, seguramente. Por eso se lo digo. Él nos quiere quitar de esta identidad de vagos y estériles que la hacemos nosotros. No, por ser indiferentes. Por eso, dentro del llamamiento, Elohim quiere salvarte del cáncer, arreglar tu matrimonio, cambiar tu economía, tus finanzas, salvarte del castigo eterno. Pero fuimos creados, y tú fuiste creado, realizado, ideado para ejecutar la obra de Adonai Elohim aquí en la tierra. Dice Pablo en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, la salvación y el llamamiento van mano a mano. Es decir, es imposible que uno fuera predestinado para la salvación sin tener un llamado extraordinario de hacer su obra. Y esta obra es extender el reino de los cielos. Nadie fue llamado, según vemos aquí, hay varios versículos, pero me quedo en este, Romanos 8:30. Nunca fuiste predestinado solamente para la salvación. No, tú fuiste también predestinado a la salvación y a un llamamiento de extender el reino en la tierra. Si usted solo se quedó en la salvación, está mal, va mal, está en la mitad del camino. Porque no es solamente para disfrutarlo, es para ser testigo. Y vamos a ver ahí más adelante qué significa ser testigo. Bueno, ahora Juan 4:34. Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Prácticamente nosotros somos los que limitamos la comida y el alimento espiritual eh, solamente a la palabra, algunos solamente a la Torah, pero Yeshua dijo que su comida, que su delicia era acabar la obra que Elohim le había encomendado. Mira, dice así, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, si vas a preguntar a cualquiera, él va a decir que su comida es la palabra, es la Torah. No está nada malo. El mismo Yeshua comía la misma comida. Él seguía la misma Torah, él seguía la misma palabra. No hubo fallo por parte de él ninguno. Pero dice que también hay otra comida, es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay que vivir como Mashiach ha vivido. Sí, lo dice Pablo. Vivan como Mashiach, sigan sus pasos porque yo hago lo mismo. Entonces, la voluntad del Padre tiene que ser nuestra comida. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Acabar su obra. Yeshua no ha dicho que él acabó su obra. Aquí no. Él no ha dicho eso. Él ha dicho que nosotros teníamos que extenderlo. La pregunta es, ¿qué es usted hoy, en el 2025, ¿no? En la obra de Adonai Elohim? ¿Sabe usted a qué obra fue enviado? ¿O qué le habla este versículo? Porque seguramente uno va a pensar, ¿y qué obra tengo que acabar yo? ¿Qué me dejó a mí Yeshua hacer? ¿Qué empezó él? Yo tengo que acabar, porque decía acabar. Ni siquiera dice seguir y dejar sin acabar, no, acabar su obra. Yo veo en él la voz de un creador soberano en este versículo, ¿no? Yo veo en este versículo la voz de un creador soberano que me dice, como le digo al profeta,
Eduardo, antes de que te planearan tus planes, antes que siquiera tus padres se conocieran, se enamoraran y contrajeran matrimonio, antes que alguien pensara en tener, yo ya te había conocido antes de que nacieses, antes de que rompieses la matriz de tu madre, yo ya te había santificado, yo ya te había puesto mi mano sobre ti, yo ya había puesto mi mano sobre tu vida, sobre tu congregación, ministerio, te di por apóstol a las naciones, te regalé como profeta a las naciones, me ha dicho mi padre, y ahí en la iglesia evangélica, no, ahí después de cumplir los días, que hacían lo mismo ahí. Después de dar la luz, una hermana no iba a la iglesia mientras no pasaran los días. Y me llevaron a la iglesia de mi padre y ahí ellos me dijeron que yo iba a ser misionero. Así me dedicaron. Pero bueno, cuando llegué a ser misionero no fueron tan contentos, pero al menos ahí para sacar fotos quedaba bien, ¿no? Quedaban bien las proclamaciones sobre el bebé. No, eso lo sé de mi padre, me lo ha dicho personalmente. Y él lo decía muchas veces cuando era yo joven, todavía no podía ser misionero, ¿sí? Y de que yo iba a llevar el evangelio y qué tal y cual. Solamente que cuando empecé a ser misionero, uy, ellos querían que fuera millonero, millonero, no, no misionero, ¿sí? Pero eso es lo que yo veo aquí para la vida de cada uno de nosotros. Antes de que apareciéramos, teníamos un propósito, ¿sí? Es decir, este propósito lo pasó a nosotros. Mira, esto nos da una identidad. Este propósito hace de mí y de ustedes, hace que seamos un regalo para esta humanidad. Que seamos un regalo. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar la obra que Yeshua HaMashiach ha empezado aquí en la tierra. Por eso digo que usted no es un error, ni producto de un error. Bueno, viviste en el error, dejaste el error. Yo también. Yo viví en un error, dejé el error de todo tipo, doctrinario, de lo que fuera, ministerial, dejé, también salimos, vamos para adelante, nos sanamos de esto, ¿sí? Pero Elohim nos conoció, nos santificó, nos regaló para nuestras familias, para nuestro entorno, para nuestra ciudad, para esta humanidad. Por eso, usted es un regalo que pertenece a la élite. Nosotros estamos en una élite, pero una élite celestial que va a desarrollar una obra celestial en la tierra. También nosotros pertenecemos a una élite, que es la mejor élite que hay. Es la más grande conspiración contra el reino de las tinieblas. Es la élite que se llama reino de los cielos. Ahí sí que debemos enrolarnos todos. Mira, Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Elohim no le dijo a Jeremías, mira, yo te regalé al mundo para que el mundo disfrute tus talentos, que disfrute que tus músicas, tus alabanzas, que fueras un cantante famoso, un músico ejemplar, ni que ganes dinero con tu talento. Yo te di al mundo para que tú seas mi profeta, que seas mi boca. Eduardo, Juanín, Elena, Benta, Claudia, Mónica, yo te di para que usted fuera mi boca, que usted hablara mis palabras, que fuera mi profeta. Estás hecho, estás pensado, consagrado para mi obra. Este es el mensaje que te quiere decir él. Antes de que te formara en el vientre, donde mejor vas a encajar en este mundo, no es en el trabajo, ¿sí? No es en la carrera,
no es en el banco, en la cuenta bancaria, no, donde mejor vas a encajar es en mi obra. Ahí es donde te vas a sentir tú lleno, contento, satisfecho, pleno, ahí vas a encontrar el gozo. Ahí ya no hay depresión, ahí no hay aburrimiento, ahí no hay, no, ahí hay plenitud. Solamente hay un lugar en la obra. Y este lugar, y estar en la obra de Adonai Elohim, es un lugar que fue predestinado para usted desde el jardín de Edén. ¿Sabe usted esto? Usted sabe esto, que usted tiene este propósito de estar en el lugar correcto, que se llama obra de Adonai Elohim, desde Edén. Por eso yo le decía antes que para la humanidad, Adán fue puesto en el jardín de Edén, en la obra de Adonai Elohim, en el reino. El reino estaba en la tierra, el reino de Elohim estaba de pleno, de lleno. Y él tenía que obrar en el reino. Y cuando pecaron, váyanse ahí, no lo vamos a leer, vayan ahí, lean el testamento. Y le pregunta, ¿en dónde estás, Adán? No le preguntó, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? No, 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 no. ¿En dónde estás? Porque ya no estás en la obra. Y cuando no estás en la obra, estás en pecado. Es lo que pone ahí la palabra. La gente que está en pecado se esconde de hacer la obra. Y uno diría, pero nosotros no vamos a las discotecas, no nos emborrachamos, no nos drogamos, no fumamos, nosotros. Sí, no, es indiferente. Uno llega, basta con ser indiferente para estar en pecado. Eso es un pecado. La indiferencia en el reino es un pecado. No hay gente vago. En el reino no hay gente vago, no hay gente que pierda el tiempo. No hay gente que solamente lo disfrute. No hay, no hay, no hay. No hay, porque el que no trae fruto es cortado y tirado al fuego. Lean Juan capítulo 15. Desde un principio, nosotros fuimos creados para vivir a lo máximo, a la máxima intensidad en todos los ámbitos dentro de la obra de Adonai Elohim. Por eso hoy en día estamos recuperando que eso, el reino ha venido, ha sido restablecido, hay que estar en la obra. Por eso necesita el bautismo con Ruach, ¿sí? Por eso hay que pensarlo y reconsiderarlo. Pregunte usted a alguien que se ha descarriado a ver cuán feliz sigue viviendo en el mundo o en el judaísmo y verán qué miserable lo pasan. Mira, eh, antes de salir de Estados Unidos, justamente una semana antes de que nos visitaran los hermanos de ahí, Arizona, todo Nuevo México, nos visitó eh, varios hermanos de Austin y había una pareja y esta pareja nos contaba, sobre todo el hermano, nos contaba como que qué vida plena, llena tenía él eh, con el Ruach, con el Espíritu y cómo trabajaba mediante él y cómo hacía cosas y eh, sanaciones y todo. Una vida así llena, estaba él todo contento. Pero hermanos, ahí tuvimos de hecho que la hermana Lili sabe que ella estuvo aquel día y os puede decir sobre esto. Pero fíjate que tenían un problema con quién era Yeshua. Era solamente un humano. Y querían demostrarnos a nosotros que era solamente un humano. Y con estas teorías rabínicas ya conocen, ustedes ya saben de sobra. Pero él, sobre todo, estaba todo destrozado de que el Ruach ya ni le tocaba como antes, ya ni le hablaban, ya no sentía, estaba seco. Lo decía él. Claro, porque se descarrió, se descarrió, se tiró a estas teorías judaizantes, se descarrió, claro, lo dejó, el Ruach lo dejó. Y nosotros se lo hemos dicho, claro, así de fácil. No sé si le pareció mal a él y a su esposa. Su esposa estaba muy convencida.
de que lo que él, de lo que ella creía, y que Yeshua no era Adonai, no era Yuhei Bajei y así. Y vi en sus vidas. También vi aquí en Perú, gente que llegó a la Torá, que empezaron a creer bien y después empezaron a decir que a nosotros no le damos toda la, nosotros no le damos la gloria a Yeshua. Nosotros no alabamos a Yeshua, nosotros solamente alabamos al Padre por medio de Yeshua. Digo, bueno, todo el cielo dice que y el Padre le dio toda la gloria a Yeshua. Digo, yo no sé cómo es esto. Yo así lo leo yo. Que no le da toda la gloria al Hijo, no le da ni al Padre tampoco. La más grande mentira que uno puede afirmar. Y miro para sus vidas. Y miro para sus vidas. Pasan de cáncer en cáncer. Pasan de problema en problema. Es que un sufrimiento terrible. Vidas estériles. Vidas estériles. Nada más. Por eso, no se descarríen. No se descarríen porque lo que les espera es estar vacíos, secos, sin vida. Una pena, ni quiero pensar. Desastre total. Esto es lo que les decía yo. La plenitud del gozo para aquellos que han sido llamados y enviados es la obra de Adonai Elohim. Este es el único lugar en donde encontrarás gozo, paz y todo lo que necesitas, su obra. Pero la pregunta de Elohim es para cada uno de nosotros, ¿no? Para nuestras vidas. ¿En dónde desarrollarás este ministerio? ¿Sabes realmente dónde encajas en la obra de Adonai Elohim? Alguien me preguntó cómo podría empezar un ministerio en su casa. Qué bien que hay gente que ha entendido que lo primero necesita estar discipulada. Y hay gente que entendieron que primero tienen que estar discipulados. Muchos quieren empezar ahí sin una persona sin discipulado, lo único que va a hacer es vegetar en el evangelio. Ora hay una, pero sin propósito. Gasta oxígeno, recursos, pero sin resultados. Hay algunos que oran toda la noche. Hacen ayunos, empezaron ayunos. Ahora vienen las fiestas y llevaron 40 días de ayuno. ¿Encontraron ustedes en algún momento ahí en la Parashá, en la Torá? Pero bueno, en toda la escritura, vamos de Génesis a Apocalipsis. ¿Encontró usted en algún momento, en algún pasaje, en algún versículo, de que antes de las fiestas había que hacer 40 días de ayuno? Que lo hacemos, amados. Yo ahora mismo empiezo, si usted me lo enseña en la Torah, manden ahí un mensaje en privado o ahí donde esté en YouTube, donde sea en Facebook, mande un mensaje. Pastor, ahí tienes, 40 días de ayuno antes de las fiestas. ¿Sí? Sin propósito. Oran ayunan sin propósito. Bueno, igual tendrán un propósito. Poner ahí, mira, estamos de ayuno, estamos gente que no fue discipulada. Por eso, pero esto no tiene, están vegetando. Pero una persona con discipulado va formando en ella un carácter, disposición, firmeza. Y cuando Elohim la llama al ministerio, está lista para enfrentar. Por eso, cuando usted descubra en dónde encaja, usted no podrá hacer la obra a la cual usted encaja, ni podrá desarrollar aquello para lo cual Elohim lo envió en la tierra sin recibir este poder del bautismo de Ruach. Oren, ya los va a decir, usted encaja ahí. Primero uno tiene que descubrir en dónde encaja y luego necesita ser bautizado, tevilá, con el poder en el cual usted va a lograr hacer y acabar
la obra que él encomendó y no como solamente acabar y que permanezca esta obra. Perdón. Los apóstoles fueron llamados. Simón, Pedro, Juan, vengan y síguenme. Este fue el llamado. Levi, al Mateo, ¿no? Levi, vente y sígueme. Este es el llamado. Pero, ¿el día siguiente empezaron a hacer ministerio? No, no. El llamado es una cosa. Hacer la obra ya es otra cosa. Se necesita un proceso distinto para llegar a hacer la obra. Primero Yeshua les discipuló. Ellos han sido discipulados y habían vivido lo que significa la vida discipulada. Ser discipulado no es simplemente ser creyente ni oyente. Es un proceso que lleva tiempo. Los discípulos sabían cómo se extendía el reino, cómo se establecía el reino. Ellos tenían todo muy claro. ¿Por qué? Porque durante los 3 años y pico escucharon un solo mensaje, el mensaje de la manifestación del reino aquí en la tierra. Todo el mensaje de Yeshua se centraba en el reino. Lean los evangelios. Lean los evangelios si ustedes encuentran otro mensaje de Adonai a cada paso. Las parábolas eran sobre el reino. Las fotos de perfil en redes sociales de Yeshua eran con el reino. Durante la semana enseñaba, predicaba sobre el reino, no sobre el templo. Hay gente que todavía sigue enseñando el templo y wow, qué maravilla de enseñanza lo del templo. Y ha hablado Yeshua del templo. Se perdió Yeshua la vida aquí en la tierra enseñando del templo o enseñando sobre el reino. Ven ustedes por qué tienen vidas tan pobres, tan estériles. Estudian lo que no se debe. Pero Yeshua, cuando ha hecho discípulos, les ha enseñado sobre el reino, no sobre el templo. Él sobre el templo ha dicho 2 cosas y ahí quedaron todos fritos. Mira, este templo en 3 días yo lo voy a derrumbar. Y ahí fue. Ahí se acabó. En el año 70 se acabó el templo y cualquier estudio sobre el templo. Ahí se quedó todo. Dice él, yo tengo otro mensaje más poderoso, que es el mensaje del reino. Ustedes no conocen este mensaje. Todos sabían todo lo que se puede saber sobre el templo. Lo vivían, iban a él, iban ahí en el templo cada semana, fiesta, todo lo que había. Estaban ahí. Conocían sobre el templo. ¿Qué ha dicho Yeshua? ¿Ustedes tienen que estudiar el templo? No, ustedes tienen que estudiar el reino. Por eso todo su mensaje era reino, no alía de la parashá, palabras en hebreo, no, el reino. En Hechos capítulo 1 con 7 le preguntan los apóstoles, cuando iba a restaurar el reino, no cuando se iba a reconstruir el templo. Hicieron ellos esta pregunta. ¿Cuándo vas a reconstruir el tercer templo? No, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ni siquiera los apóstoles están esperando un tercer templo. Y hoy en día hablamos esperando todos un tercer templo, en vez de esperar al reino. A eso fuimos llamados, a esperar a ver cuándo se va a restaurar el reino. ¿Sí? Ni le preguntaron, sí, tampoco, porque tenían esta mentalidad del reino. Podían decirle, mira, ahora que estás, ahora para irte, díganos exactamente cómo se celebran las fiestas, cómo se celebra el Shabbat, qué seder tenemos que hacer, cuál es el vino kosher que debemos tomar, qué rueda debemos seguir, o cuándo ibas a empezar una mega iglesia, una red de ministerios aquí en Israel que nos diezmen a todos. ¿Le preguntaron eso? ¿Le preguntaron eso? No, le preguntaron cuándo ibas a restaurar el reino. Dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. A ver, dinos, Señor, dinos, ¿cómo es la cosa? Nos entrenaste tanto, nos hablaste del reino,
se ha acercado el reino, ha venido el reino, estamos con las maletas en la mano, queremos saber, ¿restaurarás el reino ahora? ¿Será en este tiempo? Tanto nos hablaste de él, de su levantamiento, de su desarrollo, nos entrenaste para eso y estamos aquí dispuestos para ser ministros ahí. ¿Qué pasa ahora? ¿Pones aquí tu gobierno o no lo pones? ¿Y qué les dice Yeshua? Ellos querían hablar de Apocalipsis. Ellos tenían ganas, hombre, de Apocalipsis, de cifrar ahí números, saber, ¿me entiendes? Y dice Yeshua, párense un poco, párense un poco. No les toca saber a ustedes cuándo lo haré, sino con quién lo haré. No pregunten cuándo, sino con quién. No les toca saber tiempos, no pregunten cuándo. El secreto no está en cuándo, el secreto está en quién, con quién. Podría decirle a Yeshua, mira, si yo os digo que hoy restauraré a Israel, ustedes se relajarán. Si les digo que restauro el reino mañana, ustedes esperarán. Si les digo que lo haré cuando yo pueda, se desesperarán. Entonces dice Yeshua, no se trata de cuándo se restaurará, sino con quién. Lo importante aquí es que yo, Yeshua, el Mesías judío, les daré un poder sobrenatural cuando venga ese poder y serán, harán y permanecerán. ¿Quieres saber cuándo Elohim restaurará el reino en tu vida? ¿Cuándo lo restaurará en tu casa? ¿Cuándo restaurará el reino en tu trabajo, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu ciudad? Cuando hagas la obra que Elohim te ha encomendado. No vas a ver nunca el reino manifestado si no quieres empezar a hacer la obra que Él te ha encomendado. Por eso yo sé que hay muchos creyentes como ustedes alrededor del mundo que se preguntan lo mismo que los discípulos le preguntaron al gran maestro Yeshua HaMashiach. ¿Restaurarás tu pueblo en este tiempo? ¿Será que este es el tiempo del avivamiento prometido en las profecías? La lluvia tardía. ¿Será acaso este es el tiempo donde Elohim levantará nuevos pastores en la Torah? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay que saber cuándo decir que no lo sabemos, que son cosas que no sabemos. No es una vergüenza. Ni nos fueran reveladas, ni nos van a ser reveladas. Simplemente, hermanos, si dices que no lo sabes, estás en lo bíblico. Ciertamente recibiremos un poder para que se ejecute la lluvia tardía que Elohim ha prometido. Él dice, no importa cuándo, ustedes van a recibir un poder para este avivamiento. ¿Sí? Va a recibir un poder de Ruach para que la gente caiga rendida a los pies de Mashiach. Para que la gente pregunte a dónde está la iglesia, la congregación, no como nos preguntaron. Sin necesidad de andar detrás de ellos. Véngase, 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 véngase. Preguntaron ellos. Recibirás un poder que cuando tú hables, tú no vas a convencer a nadie. Tú vas a abrir la boca y este poder va a convencer las almas. Por eso tú necesitas este poder, porque tú puedes predicar, pero sin la unción, sin el bautismo de Ruach, es pérdida de tiempo. Por Perú, por Camboya, por donde vayas. Vas a perder el tiempo. Y él dice, no, tú no tienes que perder el tiempo. No gastes los recursos en vano. Haz las cosas con precisión. Y para tener esta precisión, ¿qué necesitas? El poder, un poder para que el corazón quebrantado sea sanado, para manifestar el reino en la tierra, así como en el cielo. Esta palabra poder, mira, cada vez que usted va a ver esta palabra, sobre todo aquí en Hechos 1:8, usted va a recibir un poder. Bueno,
Está escrito en griego, lo sabemos, ¿sí? Ahora, en griego, el significado de esta palabra es que es un poder tremendo, dunamis, es un poder tremendo que lleva a cabo cualquier tarea. Pero ahora nosotros vamos a ver este concepto de dunamis en hebreo, y sabemos que la Septuaginta es el Antiguo Testamento que lo tradujeron los rabinos, lo tradujeron de hebreo a griego. Entonces, para entender es el equivalente de la palabra dunamis en hebreo, vamos a la Septuaginta, y ahí en Septuaginta encontramos, porque en hebreo hay varias palabras para poder, no hay solamente una, ¿sí? No hay solamente una. Nosotros, al menos en Rumanía, pero en español usted ya ve, poder tienes para todo, ¿sí? Pero en hebreo hay varias palabras para poder. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que ellos usaron la palabra dunamis para traducir la palabra Jail. Jail en hebreo no es un poder que se le atribuye a cualquiera. Es decir, no es una simple fuerza, sino que es una fuerza armada de tipo ejército. Es decir, una fuerza para resistir y conquistar. Y ahora se preguntará uno, ¿por qué se usó exactamente esta palabra? ¿Por qué dice que ustedes van a ser bautizados con el poder del Ruach HaKodesh? Porque nosotros sabemos que Ruach HaKodesh no es otra persona, tercera persona, nada de eso, de la Trinidad. Es la misma, es el mismo Yud-Hei Vav-Hei, es el mismo espíritu de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Y cómo es llamado Yud-Hei Vav-Hei? El Elohim de los ejércitos, Elohim Tzavaot, porque Israel es el que lucha con Elohim. Entonces, el que lucha con Elohim necesita una fuerza, un poder armado, un poder de tipo ejército. Por eso él dice, ustedes van a ser bautizados con una fuerza armada, con el poder del ejército. Usted no va a ser bautizado con el poder para luchar ahí mano a mano. No, usted va, es decir, ejército, aviones, F-16, F, no sé, hay tantos Fs, bombas. Usted va a ser equipado con un poder tremendo. Esto destruye todo, mata todo y lleva el dominio sobre la tierra, como ningún ejército en el mundo lo puede hacer. Por eso, y mira, hasta para usar un arma necesitas una licencia. Imagínate para usar otro poder, como es un avión de caza o unas bombas, más licencia necesita. Y ahora a nosotros nos dice, usted va a recibir todo este poder de llevar cualquier obra a cabo, un poder armado, un poder de los ejércitos, y va a recibir la autorización de usar este poder aquí en la tierra. Porque las armas con las cuales nosotros luchamos no son armas físicas, son armas espirituales. Y usted va a recibir este poder de guerra. Cuando salgas, la parasha de hoy es quítese. Cuando salgas a la guerra, no sales a la guerra con la parasha, amado, en la mano. Imagínense que yo voy aquí evangelizando con la parasha ahí. Puedo ir si no pasa nada. Pero hago algo, no. Yo tengo que ir a evangelizar y a predicar con la fuerza de Ruach HaKodesh, con el poder de Ruach HaKodesh, del Espíritu. Sin este poder extraordinario, que no es común, no es natural, no es normal, es imposible que uno sea eficaz. Es imposible que sea eficaz. Solamente puede hacer actividades, pero no la obra de Adonai Elohim. Hacer actividades no tiene nada que ver con la obra de Adonai Elohim. Y lo vamos a ver aquí de por qué. Porque la obra de Yeshua en la tierra, él ha venido para deshacer las obras del diablo.
no para hacer actividades, sino que para deshacer las obras del diablo. Y nosotros lo que queremos hacer es deshacer las obras del diablo. Por eso entre todos tenemos que estar bautizados con el poder. Que llevar el gobierno, ¿no? El reino de Elohim, no es llevar una Biblia, comida y un mensaje bonito de salvación a la gente, como muchos lo hacen de hecho. Es un mensaje mucho más grande. Es llevar la potencia. Esta potencia, este dunamis, este jail del gobierno de Adonai Elohim, que puede deshacer las obras del diablo en la vida de una persona. Hacia el corazón de este ser, claro. Porque ni aun los métodos más extraordinarios que se han inventado en la tierra, por causa de la teología, podrán deshacer las obras del diablo en la vida de una persona. Sino que el reino de Adonai Elohim es el único que vence el reino del diablo. Por eso con la venida de Mashiach empezó a manifestarse el reino de Adonai Elohim para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. Deshacer las obras del diablo no necesita técnicas humanas, estrategias humanas. Se necesita la unción del Espíritu en la vida de cada individuo. Y esta unción va a pudrir el yugo que Satán ha colocado en la vida de las personas. Dice Lucas 4:18. El Espíritu de Elohim está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año nuevo agradable de Elohim. Usted mira el texto de aquí de Lucas 4:18, te das cuenta de que la unción de Adonai Elohim no tiene un fin en sí mismo, sino en uno mismo. Él no está ni para deleitarte, ni para emocionarte, ni para que andes poniendo la mano sobre la gente que hablan en lenguas. No, 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 no. Eso es totalmente algo vago y sin propósito. Y en contra de la escritura. Por eso nosotros no predicamos eso. Ni voy a hacer eso yo nunca, que le toque a uno la mano y que, mira, toma el espíritu, a ver, habla ahí en lengua, nada de eso. Porque el Ruach no es para que uno no disfrute, sí. No digo que no va a disfrutar, sí que lo va a disfrutar, pero el propósito de la unción no es sentir éxtasis y mariposas en el estómago, o yo qué sé, escalofríos ahí, por la columna para abajo. Ni tirarse al suelo. ¿Cree usted que la unción es para que uno se caiga al suelo? Yo no creo eso. Eso es un engaño. Dice, el espíritu de Adonai Elohim está sobre mí y me ha ungido con un propósito. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Es decir, hay una palabra sazonada, ¿no? Para decir así, extraordinariamente productiva en la boca de todo hombre que está lleno de Ruach para dar buenas nuevas. En primer lugar, uno que está lleno de Ruach va a predicar el evangelio. Elohim lo va a enviar para sanar a los quebrantados de corazón, sin pastillas, sin técnicas psiquiátricas. Ahí se va a cauterizar el corazón de cualquier niño. El que estaba amargado recibe gozo, la ceniza recibe esplendor, sin necesitar de ir a un congreso, a no sé qué encuentro, a no sé qué, y que lloren juntos y que hagan terapia. No, la unción es más poderosa que cualquier técnica de cualquier congregación en esta tierra. Pone en libertad a los oprimidos, a aquellos que son oprimidos por situaciones que superan cualquier esfuerzo humano. Que el ser humano no puede liberarse por sí mismo, recuerden eso. Cuando uno intenta liberarse a sí mismo, lo único que consigue son nada más que emociones que al final se pudren en lluvias de lágrimas. El bautismo de Ruach es una capacidad y no una sensación. Comienza
con un suceso y termina siendo un proceso productivo en la vida de cada persona. Comienza con un fuego que se siente por dentro, pero no se queda en el fuego. El fuego que viene, mucha gente piensa que el fuego es, wow, algo tremendo. No, viene ahí así, una llama que se extiende, se hace incendio para todo el mundo. ¿Sí? Por eso necesita fuego, para encender. Por eso es productivo. No es un fuego destructivo, es un fuego productivo. Enciende a los demás. Toca a los demás. Quema lo que es pecaminoso, pero enciende a los demás. ¿A qué? A ser fructíferos, a dar fruto, a ser productivos. ¿Sí? Por eso la gente que está llena de Ruach no es gente emocional, eh, que solamente tiene ahí capacidades mágicas, sino que tiene capacidades prácticas, cualidades prácticas. Por eso les decía que no es sentimental, no se basa en emociones, no lo demuestra por las sensaciones que tiene, porque el espíritu, el bautismo en el espíritu da más productividad que emoción. Tampoco uno lleno de Ruach lo demuestra a base de habilidades lingüísticas, que solamente a veces son pura manipulación, sino que se ven los frutos que trae a la hora de hacer la obra en el reino. Por eso usted ha sido mandado, recuerden esto, en el terreno más hostil que pueda haber. ¿Sí? Usted ha sido enviado como oveja en medio de lobos. La gente quiere hacer la obra de Adonai Elohim sin el poder de Ruach, y ¿qué hacen? Los lobos se lo comen. Por eso vemos muchos exorcistas ambulantes, les digo yo, que terminan mal, o muchos llaneros sanitarios que terminan mal, porque eso no se trata de poner la mano y que surja de la nada ahí la sanación cuando toques a alguien, eh, ahí en una alabanza bonita de alivio. ¿Cómo sana usted a una persona que fue engañada? A una esposa que ha sido maltratada por años, una persona que ha sido violada. ¿Cuántos versículos usaría usted para sanar? O le va a entregar un libro de Rick Warren, ya saben, ¿no? Estos libros de auto todo, auto sanarse, auto liberarse. No va, no funciona. Por eso la gente no se sana, por eso la gente no tiene solución, porque faltan unos giros de verdad. Estamos recomendando predicaciones, libros, manuales, y no hemos hecho lo que Elohim quiere, llenarnos de Ruach HaKodesh, para que entonces el corazón se sane de verdad. Por eso el motivo de Ruach HaKodesh no es sentir ahí, yo qué sé, un calorcito por el cuerpo, ni hablar en lenguas media hora. Es algo más glorioso que eso. Es más glorioso que darle a uno un libro, 7 pasos para sacar a alguien de la adicción. No existe eso. Ustedes ya saben, os he dicho, no existe eso. Esto lo inventó ahí la teología. Había uno que quería vender un libro y ganar dinero con la filosofía cristiana. Pero Elohim no quiere ganar dinero contigo. Elohim tiene algo tremendamente extraordinario para un hombre de Elohim. Es decir, el poder de lo alto, el dunamis, el jail, el poder armado, las fuerzas armadas del cielo para sanar al quebrantado, para dar vista al ciego, al que no al ciego. Me refiero al que los ciegos aquí son estos guiados por rabinos, por sabios judíos, por cuentos de hadas talmúdicos, por el judaísmo este pagano. Estos son los ciegos, ¿sí? Sobre todo, que hay que tienen ojos físicos y no ven, y no ven. Hay los que son ciegos físicos, pero ven en el mundo espiritual. Eso pasaba mucho, ¿sí? Es un poder para dar libertad al oprimido, y oprimido no solo por el pecado. Hay gente oprimida por pastores, por iglesias, por líderes, por diezmos, ofrendas, todo dinero, rescate de primogénito. Hay gente oprimida. Él ha venido a salvar a esta gente.
Por eso esa gente todavía no tocó lo que es el poder del Ruach, porque están ahí en religiones, no fueron tocados. Si fueran bautizados por el Espíritu, habían de abrir los ojos, ¿sí? Y no estar bajo estas condiciones. La gente bautizada en el Ruach y fuego es la que el diablo realmente molesta. Y a esta clase de gente es la que verdaderamente el diablo le hace guerra. A los otros no. Los otros hacen guerras entre ellos. Los que no están bautizados en el Ruach hacen guerras entre ellos. Pero nosotros no fuimos llamados a pelear entre nosotros. Nosotros fuimos metidos en un campo, en un territorio del diablo, para destruir las puertas del diablo, de la Quejilá. Pero, ¿quién va a hacer eso? El pastor no. Dice, yo voy a edificar mi Quejilá, mi congregación, que las puertas del infierno no la van a prevalecer. Dice, no los predicadores individuales van a tirar las puertas del infierno para abajo para sacar de ahí a los cautivos, a los enrejados. No, no, él ha dicho, no, la Quejilá, todos. Es un trabajo de todos deshacer las obras del diablo. No solamente de un misionero, de uno que lo llamamos nosotros especial, es un trabajo en Ejad. No trabajo de pastores, ministros en solitario, porque estos llegan protagonistas cuando hacen todo junto y no consideran a los demás, llegan a ser estrellas. Y la gente hace de estrellas sus ídolos. Por eso, si uno no quiere caer en el pecado del protagonismo, tiene que trabajar en Ejad con los demás, mano a mano. Porque si trabaja solo, se va a enaltecer, se va a enorgullecer. Por eso ha dicho, la Quejilá aquí va a hacer todo. ¿Quién es la Quejilá? Una multitud de hermanos y hermanas del pueblo. No dejen que los líderes hagan todo, sino que hacemos todo juntos. De hecho, Yeshua nos ha dicho que seremos testigos de él. Es decir, ustedes me van a ser testigos de él, no de nuestra imagen, no de nuestro ministerio, no de nuestro logo, no estamos promoviendo eso. Ahora que veo esto, lo de testigos, usted sabe que así ha sido traducido, no sé, en cualquier idioma, pero en griego la palabra testigo es martos. Martos. Martos significa martir. Esto significa martos, ser mártires. No solamente ver, testificamos, solamente damos un ejemplo, sino que testificar con la vida de uno, con su propia vida, hasta la muerte. Hay gente que no es capaz de entregarle una ofrenda al Eterno. Imagínense darse la vida. Esto sería algo que les superaría a muchos. ¿Sí? Y Él nos ha llamado a ser testigos. Por eso, hasta para darte la vida necesitas un poder. Porque es una decisión. Si yo me voy a entregar, voy a ser testigo hasta con mi vida. Pero para tú decir eso y hacer eso, tú necesitas ese poder, porque si no, no vas a poder tomar esta decisión. Pero si realmente estás dispuesto, si realmente tú te das cuenta que tú eres capaz de ser testigo hasta con el precio de la muerte, entonces ahí tú demuestras de que has sido bautizado en Ruach HaKodesh y con fuego y que eres hijo de Elohim. Es como empezamos. Si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Elohim. Esta es la prueba. Así que reconsidera este mensaje y si todavía no has entendido mucho, el Ruach es el que te va a abrir los ojos, pero pídele a él antes de satisfacerte este deseo grande de hacer su obra, que él te bautice en Ruach y con fuego, para que seas fructífero y para que estés autorizado en el mundo espiritual, porque si no estás autorizado,
va a llegar el adversario y te va a destruir. Y con la parashá en la mano, con la kippah, con el talit, te va a destruir. Porque tú pensaste que está hablando en hebreo, va a huir el Hasatán. No, le hablaban en hebreo, Yeshua le habló en hebreo y podía decirle en hebreo cualquier cosa. Pero el espíritu estaba sobre Yeshua. ¿Me entiende usted? El espíritu estaba sobre Yeshua. No el espíritu de raíces hebreas, no el espíritu del mesianismo, el espíritu de Rabbi Rashi. No, el espíritu de Elohim. Por eso le ha hecho frente al diablo. Dice, él me ha ungido, me ha autorizado, él me ha autorizado. Si usted no está autorizado, solamente dio un paso hacia la verdad, solamente hizo un bautismo hacia arrepentimiento, pero se quedó sin autorización. Se quedó en este estado de no tener autorización. Esta autorización para usar el poder del Espíritu la recibes cuando estás bautizado en el Ruach HaKodesh. Que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes y que Él nos ayude a considerar estos fundamentos que hemos tratado hoy, que hemos hablado, que hemos analizado, y que esta palabra le haga a uno más responsable para que dé un cambio radical en su vida y entender que estamos en una obra que nadie puede decir que no es de Él y no es para Él. Y nosotros en Él somos más que vencedores. Baruch Hashem. Amén. Shalom.